Nuevamente a todos quienes nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Ya en algunos minutos daremos inicio a nuestra charla del día de hoy. Nuevamente a todos quienes nos están acompañando el día de hoy, muchas gracias. Ya en 5 minutos daremos inicio a nuestra presentación.
A todos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablaremos en este día de un tema de sumo interés, de suma importancia, que es referente al dolor crónico. Es referente a este dolor que se instala en el cuerpo durante mucho tiempo y afecta de manera significativa nuestra calidad de vida, nuestras funciones, incluso el curso natural de las enfermedades. Porque vivir con dolor crónico, en efecto, produce una gran afectación de las actividades cotidianas, produce preocupación y, por supuesto, es el síntoma que nos moviliza a buscar una atención médica cuando este ocurre. Y a lo largo de esta presentación vamos a intentar responder varias preguntas diferentes. ¿Por qué se produce? Por supuesto, ¿qué es esto del dolor crónico? ¿Y cuándo puedo saber que sí lo tengo y cuándo debería pensar que no lo tengo? ¿Qué factores están involucrados en la presentación de este dolor crónico? Señales de alarma también, ¿cuándo debemos preocuparnos por un dolor crónico? Y por supuesto, ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros padeciendo el dolor crónico o como familiares o como amigos o como personas que acompañamos en el proceso a aquellos que padecen este tipo de dolor? Es entonces una charla de suma importancia, además porque como ya veremos más adelante, muchas y la mayoría de las enfermedades crónicas y degenerativas cursan precisamente con este síntoma, con el dolor crónico, que va a afectar muchísimo nuestra funcionalidad, nuestra calidad de vida, nuestras actividades y hace parte natural incluso de las manifestaciones naturales permanentes que suelen ocurrir en las personas que padecen esta enfermedad. Y empezaremos intentando responder a esta pregunta. ¿Qué es el dolor crónico? ¿Y por qué se presenta? De hecho, pues lo ideal incluso sería que no se presentara. Lo ideal sería que este tipo de dolores que se manifiestan previamente como una ventaja evolutiva, como una función natural de nuestro cuerpo, no ocurrieran. Pero lo cierto es que sí ocurre. Lo cierto es que afecta de una manera significativa todos los eventos en nuestra vida y va a producir un gran impacto en nuestro cuerpo. Y debemos tener en cuenta que el dolor es importante comprenderlo porque es muy frecuente. A lo largo de la vida, todas las personas, independientemente del lugar donde se encuentren, independientemente de la actividad que realicen, independientemente incluso de si tiene o no alguna enfermedad, en algún momento de su vida padecerán dolor. Casi que exceptuamos ahí únicamente los casos extrañísimos de personas que tienen defectos genéticos que les impiden sentir el dolor. Pero estamos hablando de una excepción a la regla. Por lo general, la mayoría de la población, todos sentiremos en algún momento dolor. Bien sea de muela, bien sea de espalda, dolor muscular después de hacer ejercicio, dolor derivado de una enfermedad. Porque el dolor también tiene diferentes distribuciones en el cuerpo. Puede doler el pie, puede doler un dedo de la mano, el codo, los hombros, cualquier músculo, la espalda, incluso la cabeza. Es decir, el dolor se presenta en cualquier sitio del cuerpo, en diferentes momentos de la vida. Cuando estamos en la infancia, no somos ajenos al dolor. Al contrario, una caída cuando estamos aprendiendo a manejar bicicleta, por ejemplo, va a facilitar que se presente el dolor. Es natural, es normal, porque el dolor también nos permite identificar agresiones potencialmente severas en nuestro cuerpo. Y si hay una persona que sea afortunada y nunca jamás en su vida sienta dolor, entenderá también que la muerte de los seres queridos
es también un dolor. Es una forma distinta de experimentar esta sensación, esta percepción que construye nuestro cuerpo. Pero la muerte duele. Y los sentimientos también. Por eso ponía aquí en esta diapositiva la imagen de un corazón roto. Los sentimientos negativos también nos duelen. Es una forma distinta de experimentar el dolor, pero en efecto existe. Es decir, nadie nunca se salva de sentir de alguna manera el dolor. Bien puede ser un dolor de origen físico, bien puede ser también un dolor de origen mental, aunque son casos excepcionales, pero puede pasar. El dolor hace parte de nuestra vida. Y el dolor existe por razones básicas e importantes. Porque el dolor es una señal de alarma ante señales, ante eventos potencialmente peligrosos en el cuerpo. Y por eso todos a lo largo del proceso evolutivo de nuestro cuerpo hemos experimentado dolor. Desarrollamos estos mecanismos que nos permiten tener este proceso, esta señal de alarma para sentir el peligro de dañar nuestros cuerpos, de dañar nuestros tejidos e incluso potencialmente el riesgo de morir. En muchas enfermedades, por ejemplo la apendicitis, por ejemplo un cálculo en la vía biliar, un cálculo en la vía renal, el dolor es la manifestación que nos permite identificar un evento potencialmente grave. Este es la función del dolor. Sin embargo, en teoría, esta señal del dolor es una señal que debe activarse durante el momento del daño y luego desactivarse. El dolor crónico precisamente surge como consecuencia de la actividad de este proceso, de estas señales, de todos estos mecanismos de nuestro cuerpo, activados en el dolor, pero sostenidos en el tiempo. Incluso muchas personas que padecen dolor crónico ya no tienen ni siquiera los eventos que condujeron al desarrollo del dolor. El cuerpo sigue respondiendo como si estuviera. Esto, por supuesto, supone una grave afectación de los sistemas de percepción del dolor, por una parte, pero también supone una equivocación de este mecanismo inicialmente pensado como alarma para saber si hay peligro. Y gracias al dolor, entonces, podemos percibir que partes del cuerpo están dañadas o que partes del cuerpo están en riesgo de dañarse. Eso, por supuesto, también facilita que eventualmente y como parte de nuestro proceso evolutivo del desarrollo de nuestro cuerpo, tengamos facilidad, por ejemplo, los seres humanos para el desarrollo del dolor articular, caminar en dos piernas y no en cuatro patas como la mayoría de animales, facilita el desarrollo de alteraciones que producen dolor en las articulaciones. Por eso es tan frecuente en nuestro cuerpo, en la mayoría de personas, el desarrollo de desgastes articulares en la rodilla y de desgastes articulares en la cadera. Y en toda la columna, desde la lumbar hasta la cervical, es decir, desde el cuello hasta donde termina la espalda, es muy frecuente y básicamente es una consecuencia de poder caminar en dos piernas durante toda la vida. Pero también el hecho de tener una evolución compleja de nuestro sistema nervioso que nos permite memorizar, que nos permite estar el día de hoy hablando en esta conferencia, incluso por vía virtual. El desarrollo del sistema nervioso que es tan complejo, de nuestro comportamiento social y nuestros nexos culturales con otras personas, facilitan también la existencia del dolor como una unidad compleja de eventos. Ya veremos, de hecho, que el dolor está relacionado con muchísimos factores a la vez. Algunos que podemos controlar y otros que no podemos controlar tanto. O nos tomaría mucho tiempo controlarlos.
Y lo cierto es que el concepto del dolor ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Durante mucho tiempo, especialmente en los principios de la humanidad, el dolor era entendido como el resultado de un castigo divino, o como la acumulación de humores en el cuerpo, o como la acumulación de frío y calor en nuestro organismo. Se pensaba en principio que la entrada de frío en el cuerpo iba a producir, era la causa del dolor, o que el exceso de calor en nuestro organismo era también la causa del dolor. Y por hoy sabemos que son factores que pueden incrementar o disminuir el dolor, pero no son su causa exacta. Son un factor que está asociado a su presentación, mas no es el origen de los eventos. Igualmente, de acuerdo a su creencia religiosa, es posible que uno crea que el dolor se presenta como un castigo. Y esa creencia también va a modificar la forma en cómo experimentamos el dolor en nuestro organismo. En el antiguo Egipto, en Mesopotamia, ya con el desarrollo religioso, bien sea de religiones que creían en muchos dioses o de religiones ya monoteístas, se entendía el dolor como parte del castigo. Era un castigo por romper el código ético, el código moral, el código de comportamientos que debería presentarse. Y en efecto, en algunas ocasiones, el rompimiento de estos códigos, estos manuales, estas leyes de comportamiento que debemos tener, pues al final sí van a producir dolor a través de diferentes enfermedades. Y en la América antes de la conquista, eh, se entendía que el dolor, de hecho, estaba fuertemente ligado con la presentación de la muerte. Es decir, muchos de nuestros antepasados americanos consideraban que la presentación del dolor era el preludio, era el predictor de luego un desenlace fatal. Pero también entendían que estaba muy ligado a las emociones, y esto es muy interesante. Ellos se dieron cuenta, hace más de 1000 años, que el dolor en efecto se afecta de manera significativa como consecuencia de las emociones que sentimos que presentamos. Y al igual que en las civilizaciones anteriores en otros sitios del mundo, en la América prehispánica también se entendía el dolor desde un concepto mágico religioso que significaba que algo estaba ocurriendo en la vida de la persona. Tenemos varios elementos en común, independientemente del sitio que se estudie, siempre todos estos elementos han estado presentes. Nuevamente, en parte porque el dolor ocurre en todas las personas. De alguna manera y de acuerdo a cómo se experimente, pues cada uno va narrando su historia de vida relacionada con la presentación del dolor. Y en nuestra época contemporánea, de acuerdo a la evolución que ha tenido la ciencia, de acuerdo a la perspectiva que tenemos en la actualidad para el entendimiento de las enfermedades, de los síntomas y del cuerpo humano, sabemos que el dolor es en principio multifactorial y que en nuestro cuerpo ocurren diferentes eventos, diferentes modificaciones que producen formas distintas del dolor, formas distintas de presentación, incluso algunas de ellas que escapan a las pruebas diagnósticas, a las imágenes, a los laboratorios clínicos, incluso al examen físico que pudiéramos eventualmente realizar, porque aún no los entendemos bien. Ese es el caso particular de la fibromialgia. Es una enfermedad que cada vez se comprende mejor, pero todavía no es tan fácil diagnosticarla ni entenderla. En otras enfermedades, pues hemos avanzado mucho más en entender por qué se produce el dolor, cómo ocurre. En otras, no tanto. Y hoy por hoy también, a pesar de los avances en la producción de medicamentos, en el uso de diferentes herramientas terapéuticas,
el tratamiento del dolor crónico continúa siendo un reto. En muchos de los casos, los medicamentos convencionales que se emplean para el tratamiento del dolor crónico no son suficientes. Tanto así que la persona debe entonces buscar otro tipo de alternativas. Incluso, en la mayoría de los casos de dolor crónico, con el paso del tiempo, cada vez son menos efectivos estos medicamentos convencionales que utilizamos para el tratamiento del dolor. Y existen diferentes causas del dolor. El dolor agudo, por ejemplo, es decir, el dolor que tiene una duración muy corta en el tiempo, de pocos días. Pues tenemos causas como la migraña, por ejemplo, incluso cefaleas que son tensionales por estrés. Tenemos factores emocionales, por supuesto. El dolor lumbar después de una actividad física, el dolor cervical después de una mala noche, la inflamación aguda por un golpe, por un trauma que uno eventualmente pueda tener. Y en el dolor crónico aparecen muchas enfermedades que son de establecimiento sostenido en el tiempo y que generalmente no son consideradas curables. Es el caso de la artrosis y de la artritis. Muchos de ustedes, seguramente quienes nos escuchan, es posible que padezcan de alguna de estas dos enfermedades. Está, por supuesto, también la migraña, el mismo dolor lumbar, que es el dolor más frecuente en la población. El dolor lumbar puede hacerse crónico, bien sea por una hernia, bien sea por una alteración del eje de la espalda, que llamamos escoliosis, bien sea por una afectación mecánica repetida y sostenida en el tiempo. El cáncer también, que en sus estadios finales puede producir dolor crónico. Las neuropatías, como el herpes zóster, más comúnmente conocido como la culebrilla, que en 4 de cada 10 personas suele dejar dolor persistente, incluso después de solucionado este evento agudo del herpes. Y también están las causas emocionales. Uno de los problemas de las personas que tienen alguna de estas enfermedades que pueden producir dolor crónico es que tienen también eventos de episodios de dolor agudo. Es decir, yo puedo tener mi enfermedad controlada, pero por diferentes factores, ya vamos a ver cuáles son, puede presentarse un evento de dolor agudo. Y entonces sobre esa enfermedad que estaba controlada, de repente aparece un episodio de dolor agudo, afortunadamente, que dura pocos días en el tiempo, pero que sí afecta el curso natural de la vida de las personas que lo padecen. Y aquí tenemos la clasificación. Entonces sabemos que los dolores agudos son aquellos que duran menos de 15 días. Y hablamos del dolor crónico como todo aquel que tiene una duración de más de 3 meses. Por supuesto, imaginarse uno la duración de un dolor más allá de los 3 meses, pues es una cosa sumamente compleja. 3 meses es mucho tiempo y en general los dolores crónicos suelen establecerse incluso durante años. Es decir, estamos hablando de actividades que van a verse afectadas de manera significativa, que son naturales del curso natural de la vida, pero que se van a afectar como consecuencia del dolor. Sabemos también que existen dolores puramente orgánicos, es decir, estructurales del cuerpo, como cuando uno se corta la piel, por ejemplo. Es un dolor, un origen, por supuesto, orgánico, derivado de una lesión. Hay también dolores que son de origen emocional, que aparecen como consecuencia de alteraciones en el procesamiento de nuestras emociones en el cerebro y que a pesar de todo lo que intentemos buscar, no encontramos una alteración física y objetiva, identificable, que explique la aparición del dolor. Y tenemos los otros que son los más frecuentes, de hecho, que son los mixtos. Es una combinación entre el daño estructural y entre el procesamiento emocional que tenemos en nuestro cerebro. La mayoría de los dolores crónicos, de hecho,
tienen un componente orgánico y tienen también un componente emocional. Es decir, son dolores mucho más complejos porque van a requerir una serie de modificaciones, no solamente desde el punto de vista médico, sino también una serie de modificaciones en nuestro estilo de vida, en la forma, incluso en cómo percibimos nuestra manera de vivir, en las actividades que hacemos y en la forma en cómo procesamos nuestra vida. También de acuerdo al sitio donde aparece el dolor, hay dos grandes clasificaciones. Uno es el dolor de origen musculoesquelético. Como su nombre lo indica, pues deriva del esqueleto, deriva de los músculos. Dentro de eso se encuentran también las articulaciones. Es tal vez el dolor crónico más frecuente. Y tenemos también el dolor neuropático, es decir, el dolor que deriva de lesiones de los nervios. El mejor ejemplo del dolor neuropático son las neuralgias y es el dolor que deriva como consecuencia del herpes zóster o culebrilla. Es la causa más frecuente de dolor neuropático en la población. Lo cierto es que cuando uno empieza a explorar todas y cada una de las enfermedades que existen, la mayoría de los dolores de hecho son todos complejos, es decir, tienen componentes de diferentes factores, de diferentes estructuras anatómicas que explican el desarrollo del dolor. Incluso personas que padecen artrosis, que es una enfermedad articular, presentan también aspectos relacionados con la alteración en el funcionamiento de sus nervios. Y entonces tenemos algo de combinación entre estas dos causas de dolor. Y para la percepción del dolor, se presentan factores de distinto tipo, algunos que son individuales e inherentes a la forma en cómo nacimos y a la forma en cómo hemos vivido, que son los factores genéticos, que son de herencia, la mayoría, y factores en la forma en la cual estos genes van haciendo su trabajo en el cuerpo, que son los epigenéticos. Algunas personas, por ejemplo, por herencia, sienten menos dolor que otras, básicamente por una ganancia evolutiva que tuvieron en su tiempo y que fue heredada por sus padres. Pero también hay personas que les pasa todo lo contrario, es decir, que sienten mucho más dolor de una manera mucho más fácil o son más sensibles a ciertos aspectos, por ejemplo, como el frío o como el calor. Y entonces son personas que cuando, para las personas que estamos hoy, el día de hoy en Bogotá, que está tan frío, y el día de ayer también que estuvo bastante frío, sentirán más dolor, porque son un poco más sensibles. Tenemos también aspectos relacionados con el funcionamiento natural del cuerpo. Dentro de eso podemos meter, entonces, por ejemplo, los procesos inflamatorios, la anatomía, la estructura corporal, si hay o no un daño estructural, nuestras emociones, por supuesto, y también el factor social y cultural, que de acuerdo a la forma en cómo uno la perciba o haya sido expuesta a ella, podremos tener entonces una mayor capacidad de resiliencia, es decir, de aguantar el dolor, o una menor capacidad de aguantar el dolor. Y eso también va a hacer entonces que este dolor tenga una mayor o menor intensidad. A través de nuestro cuerpo todos tenemos un cableado que va desde la punta de la cabeza hasta el último de los dedos de los pies, que son los nervios. Eso es como el cable del computador, como el cable de carga de nuestro celular. Y a través de ellos tenemos diferentes receptores, es decir, tenemos estructuras que van a funcionar para percibir distintas cosas. Gracias a esos receptores y gracias al funcionamiento de los nervios, cuando uno coge una taza caliente, pues siente que está caliente. Y si está muy caliente, ¿qué vamos a sentir? Dolor. Porque ahí viene la función primaria del dolor y es identificar un agente potencialmente grave. Si yo no siento dolor, perfectamente podría poner mi mano en la estufa, pensar que no está pasando nada
Y luego, pues veremos que toda la mano se perdió, que la piel toda se quemó, que perdimos los músculos y tendremos una afectación grave. Y entonces a través de este cableado se recoge esa información, todo a través de la liberación de diferentes sustancias químicas en el sitio inicial, desde donde se origina el estímulo, y luego llegamos a nuestro cerebro, la cabeza. Y entonces allá la torre de control, porque funciona como la torre de control, integra estas sensaciones con nuestra memoria, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, incluso con las intenciones de actividades que tenemos planificadas para el día, en lo inmediato y en lo relativamente futuro. Toda esta información se integra y desde ahí se construye la percepción del dolor. Por eso también las personas que han tenido experiencias negativas en su vida, un buen ejemplo, por ejemplo, son los niños pequeños que han tenido que ser hospitalizados por algún motivo, alguna enfermedad severa, y han tenido que ser canalizados. Ellos tienen una experiencia negativa de dolor en su cuerpo, guardada en su memoria, por eso es que empiezan a correr desde antes de que les pongan una vacuna. O muchos de ellos incluso tienen tanto guardado en su memoria que tienen temor de ir donde el médico. Y por lo tanto, cualquier intervención que se haga, pues va a generar más dolor. También a muchos nos pasa, por ejemplo, que cuando uno tiene que ir al odontólogo, de hecho duele desde mucho antes. Y duele desde mucho antes porque tenemos en nuestra memoria guardado y almacenado esa información de ese dolor que sentimos. Ir al odontólogo para muchos sigue siendo una experiencia traumática y cualquier procedimiento que nos hagan va a doler un poco más sencillamente derivado de esa memoria del dolor que tenemos, de esos factores emocionales, incluso de los factores sociales en los cuales nos hemos desenvuelto y por ese motivo entonces vamos a sentir un poquito más de dolor, va a ser un poquito más traumática la experiencia, el dolor va a tener una mayor intensidad. Diferentes factores afectan el dolor crónico. El daño físico, por ejemplo, la pérdida, la amputación de alguna parte del cuerpo, puede dar lugar a lo que conocemos como dolor fantasma, que se basa sencillamente en las personas, se presenta, que han tenido alguna amputación de algún miembro. Y ellos, esa extremidad que perdieron, sigue doliendo como si estuviera. Y el cuerpo pareciera interpretar que ahí está y que sigue doliendo. El componente emocional, el componente cultural, nuestra memoria del dolor y la forma en cómo individuos hemos llegado al mundo modifica la forma en la cual entendemos el dolor, en la cual lo interpretamos y en la cual lo sentimos. Por eso hay tantas diferencias de dolor, incluso en las mismas familias ustedes se darán cuenta que hay miembros de familia que dicen, oiga, esto no dolía nada. Así como hay otra persona que experimenta, bien sea la misma enfermedad, el mismo procedimiento, el mismo tratamiento, y percibe el dolor mucho más intenso, es apenas natural, porque es a través de la conjugación de diferentes factores, de diferentes componentes, que se construye esa sensación de dolor. Y el dolor, a pesar de que uno intente reconocer cómo debe ser sentido por una persona, es una experiencia subjetiva. Es decir, al final uno puede entender a la persona que tiene dolor, pero es imposible sentirlo de la misma manera que una persona eventualmente lo sienta. Eso sí no se puede. Nosotros podemos comprender que lo siente y comprender los efectos que produce sobre su cuerpo, pero nunca podremos experimentarlo de esa manera individual, al menos por ahora. Factores individuales, inflamación. Factores socioculturales, factores emocionales. La degeneración de los tejidos, el desgaste y la memoria del dolor son todos los factores más importantes que van a explicar el desarrollo del dolor crónico, pero también el incremento en su actividad, incluso la falla terapéutica, es decir, el hecho de que no haya funcionado, y su persistencia en el tiempo, su empeoramiento. Y en los factores individuales están aquellos con los que nacimos, que son los genes que hemos heredado de nuestros padres, de nuestras familias, desde
desde que éstas comenzaron, y el estilo de vida que modifica la expresión o el funcionamiento de esta información genética con la cual nacimos. Y eso va a hacer que tengamos una mayor o menor respuesta de dolor, que tengamos también una mayor reactividad al estrés, que va a estar relacionada con el dolor, o que tengamos una mayor reactividad emocional. Hay personas muy sensibles desde el punto de vista emocional que el dolor emocional se siente como físico, de una manera muy fácil. Así como hay otras personas que de hecho no sienten nada, absolutamente nada. Y en los casos extremos, pues son las personas que tienen comportamientos sociopáticos. También hay algunas personas que tienen una mayor capacidad de generar memoria ante estos eventos de dolor o una mayor capacidad de inflamar su cuerpo. Todos estos factores individuales, generalmente con los que ya venimos, con los que ya estamos desde antes, van a explicar en buena medida nuestra sensibilidad al dolor y la posibilidad de desarrollar eventualmente un dolor crónico. La inflamación, y lo cierto es que cuando estamos inflamados, las personas, por ejemplo, que padecen de artritis autoinmune, como la artritis reumatoide, o las personas que padecen artritis gotosa, suelen saber muy bien el efecto de la inflamación en el dolor. Cuando en estas enfermedades se produce una inflamación particular sobre un tejido o sobre una articulación, se presenta una mayor intensidad del dolor, inevitablemente. En parte porque hay mayor sensibilidad de los nervios, es decir, tenemos un umbral de dolor un poquito más bajo. También porque la inflamación sostenida en el tiempo produce que el cerebro, es decir, en nuestra cabeza, en la torre de control, seamos más sensibles a experimentar el dolor. Y también porque la inflamación sostenida en el tiempo, es decir, hablamos de inflamación crónica, va a degenerar cada uno de los tejidos y eso va a producir entonces también un dolor como consecuencia de su degeneración, que es el caso de las artrosis. Las artrosis, el dolor, se presenta principalmente como consecuencia de que se ha perdido el cartílago articular. Y las emociones son supremamente importantes porque ya vimos que en nuestra torre de control se integra un pocotón de información, la memoria, el estrés, el funcionamiento hormonal, lo que estamos planificando para el día, pero también está implicado el centro de procesamiento de las emociones en nuestra cabeza. Y entonces una emoción, por esa comunicación que tiene con el centro de percepción del dolor, hace que duela. La depresión, la ansiedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación, pueden llegar a producir dolor físico. Y se puede sentir como tal, básicamente como consecuencia de esta integración de la información. El estrés, la pérdida crónica de sueño van a afectar nuestras emociones y por lo tanto también van a afectar la intensidad del dolor que padecemos. Y de hecho, cuando uno tiene episodios de depresión o episodios de ansiedad, tiene un umbral de dolor más bajo. Es decir, si yo tengo un dolor crónico, por ejemplo, y he tenido una pérdida emocional que nos afecta, vamos a sentir el dolor mucho más fácil. Por eso cuando uno está estresado, pues siente dolor de una manera más simple. Es apenas natural, es apenas normal que esto ocurra. Porque un simple estímulo, por leve que sea, va a facilitar el desarrollo de dolor. Depresión y ansiedad son factores que hacen que se sienta dolor más fácil. En esta imagen, por ejemplo, presentamos algunos sitios de presentación del dolor derivados de problemas emocionales. No estoy diciendo que todo dolor que se presente en ese sitio siempre sea derivado de ese problema emocional, no. Pero sí, ese tipo
esa presentación en esos puntos de dolor suelen estar relacionados con diferentes factores que van a afectar nuestras emociones, el funcionamiento psicológico nuestro, el estrés en la cabeza, la falta de perdón en el cuello, las sobrecargas emocionales que van a lo largo de los hombros, desde el cuello un poquito hasta los hombros. De hecho, tal vez ese es el que todos hemos integrado en nuestro conocimiento popular. Cuando todo el mundo está estresado, ya sabe que en el cuello le va a doler. En el pecho la falta de apoyo, los codos, por ejemplo, la falta de flexibilidad. Los dolores abdominales generalmente asociados a problemas financieros, económicos. Los dolores en las caderas por temores al cambio. Los dolores en las manos por sensación de aislamiento. Y está la memoria del dolor, que es un problema muy grave. Y básicamente deriva de que la persistencia de un dolor en el tiempo va a generar memoria, así como cuando aprendimos a manejar, así como aprendimos a hablar, cuando aprendimos a escribir, a leer, a montar bicicleta. Igual del dolor, el cerebro también aprende y lo puede memorizar. Y esto es un problema porque a veces es mucho más fácil aprender o memorizar que desaprender. Una vez se ha generado memoria del dolor, se establece el dolor crónico y en parte se busca con algunas estrategias terapéuticas el olvido de esa memoria del dolor. Pero evidentemente no es un proceso ni fácil ni rápido. Y para la construcción de esta memoria del dolor aparecen diferentes factores, emociones, las memorias previas que les comentaba de los eventos traumáticos o no traumáticos que uno ya ha tenido antes, las estrategias de afrontamiento ante los problemas que ya hemos aprendido a lo largo de la vida, los tratamientos que llevemos y por supuesto también un contexto de empatía con uno mismo, con otros y de otros hacia uno. Eso también va a modificar la forma en la cual se produce esta memoria del dolor. Y algunos factores entonces negativos que lo que van a producir es un reforzamiento de esta memoria del dolor. Y bueno, eso es bastante complejo porque, como les decía, una vez generada esa memoria del dolor, olvidar esto va a ser bastante difícil, no va a ser fácil. Quitar esa memoria del dolor, ese dolor que persiste en el tiempo, no es tan fácil. Y de hecho es una de las últimas cosas que logra en la persona que padece dolor crónico. Y también ocurre sobre todo en las personas que tienen daños significativos en tejidos corporales, es decir, en las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas, por ejemplo, como la artrosis. Con el tiempo, entonces, nuestro cerebro cambia también. Se va a empezar a presentar algo de tolerancia al dolor. Es decir, el cuerpo se habitúa, está presente siempre, pero busca la manera de adaptarse a él. Pero también van a ocurrir fenómenos que potencian ese dolor ante ciertos factores, ante ciertos eventos. Por ejemplo, uno de ellos es el frío. Cuando hace mucho frío, el cuerpo conduce de una manera diferente la electricidad a lo largo de los nervios en el cuerpo y reduce el umbral del dolor. Por eso duele más en el frío. Por eso antes la mayoría de colegas le sugerían a las personas que tenían dolores crónicos que cambiaran su residencia a una ciudad caliente, a una ciudad de pronto que tuviera una temperatura más elevada. Sin embargo, esto no modifica el curso natural de los eventos, solamente modifica el umbral con el que sentimos dolor. Es decir, en el frío sentimos dolor más fácil, en el calor menos fácil, pero la enfermedad es la misma. No es que si uno se va a una ciudad que sea muy caliente, la enfermedad se vaya a cambiar. Esta va a seguir siendo igual. La memoria del dolor y la integración de toda esta información del dolor con la información que tenemos en nuestra torre de control, con lo que aprendemos de otros temas, con lo que no aprendemos, va a modificar nuestra experiencia del dolor. Se va a sentir más duro o se va a sentir más suave. Por supuesto que la pérdida de tejido, la degeneración de los mismos,
Por eso ponemos aquí un ejemplo muy claro de una radiografía de una persona que tiene destruido el cartílago de las rodillas. Tiene una artrosis severa de rodillas y esa degeneración de los tejidos, por supuesto que duele. Una persona que ya no tiene cartílago, pues cada vez que se levante va a sentir dolor. Y va a sentir más inflamación y esa inflamación a su vez va a producir también más dolor. Es decir, al final va a facilitar esa degeneración de los tejidos el desarrollo de memoria del dolor. La persona va a terminar recordando ese dolor que ya sintió y eso va a facilitar que sienta un dolor crónico sostenido en el tiempo. Y también pues va a haber una alteración derivada de esa degeneración de los tejidos del funcionamiento de los tratamientos. Una persona, por ejemplo, con una articulación totalmente destruida, pues puede tomar todo el tramador que quiera, puede tomarse también todos los productos naturales que desee, puede hacer todo tipo de tratamientos, pero siempre va a persistir algo de dolor como consecuencia de la degeneración de esos tejidos que tiene. Ya habíamos hablado de la importancia de los factores socioculturales que hacen que tengamos diferentes abordajes terapéuticos y diferentes tratamientos. Cuando vamos a comunidades indígenas, por ejemplo, es evidente que ellos no creen en la medicina occidental, la medicina farmacológica, y todo lo hacen a través de tratamientos naturales. Y el hecho de no creer en el tratamiento que están tomando, por ejemplo, si uno les diera un medicamento, pues va a modificar también su efecto y más aún en el manejo del dolor. En el manejo del dolor es claro que esa creencia, que esa percepción que tiene uno del tratamiento que va a asumir, sí modifica la forma en la cual le va al final. Y estos factores sociales y culturales también pueden hacer que nosotros percibamos el dolor de una forma positiva o de una forma negativa. Positiva, por ejemplo, algunas personas, de acuerdo a su sistema de creencias y de acuerdo a la comunidad en la cual se encuentran, entienden el dolor y entienden la enfermedad como un camino para superarse, para aprender más, para ser mejores personas. Estas personas, por supuesto, por esas creencias, sentirán menos dolor. Pero existen también otras personas entonces que tienen una percepción negativa del dolor. Y entonces ven el dolor únicamente como el castigo, como la imposición, como el resultado de algo negativo que los ha llevado a cosas muy malas siempre. Y en ese sentido, ese tipo de percepción, pues va a sentir entonces también mucha más intensidad del dolor. El contexto económico, no es lo mismo sentir un dolor desde una mansión que sentir un dolor desde las limitaciones propias que tenemos la mayoría de nosotros. Eso también va a modificar la intensidad del dolor que se siente y el resultado de los tratamientos. Finalmente, pues también todo nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores va a modificar esa forma en cómo percibimos el dolor. Si tenemos suerte, lo sentiremos de una menor intensidad y si no tenemos tanta suerte, tendremos entonces una mayor intensidad del dolor. Y vamos a ver ahora aspectos de cómo de forma natural desde la casa podemos realizar el tratamiento de estos dolores crónicos de una manera efectiva, de una manera que no afecte nuestro organismo y al contrario que logremos su modificación, incluso que logremos mejorar nuestra calidad de vida de una manera significativa. Y debemos tener en cuenta estos 5 aspectos, los cuales vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos a continuación. La alimentación, el sueño, el manejo de nuestras emociones, que ya vimos que es súper importante, la actividad física que realizamos y finalmente algunos aspectos de apiterapia, es decir, de productos derivados de la abeja, que nos permiten facilitar el tratamiento de estos dolores crónicos y de la mayoría de las enfermedades crónicas y degenerativas.
Y lo cierto es que algunos alimentos ayudan a que sintamos más dolor. El ejemplo más fácil es las personas que tienen gota, consumen carnes rojas, unas horas después tienen un ataque agudo de gota y sienten más dolor. Pero también pueden ayudar a que reduzcamos la intensidad del dolor. Y algunos de estos alimentos, de hecho, también facilitan el desarrollo del dolor crónico porque pueden producir una mayor velocidad de generación de los tejidos, independientemente de la enfermedad. La dieta inadecuada entonces facilita o mayor dolor o puede contribuir, de hecho, como parte del tratamiento a la enfermedad. Y como les decía al principio, esto no es como arte de magia, que con una única intervención este dolor crónico vaya a desaparecer, no. Es un proceso paulatino en el tiempo, lleno de altas y bajas, pero que al final lo que busca es que controlemos la degeneración tisular, que controlemos la inflamación de los tejidos, que modifiquemos los aspectos que son modificables en nuestro cuerpo que producen dolor crónico en la búsqueda de la reducción del dolor. Y presentamos aquí algunos alimentos que pueden incrementar el dolor. Y es importante, eso sí, ojo, que no estoy diciendo que jamás en la vida se puedan consumir alimentos de este tipo, no. Lo que pasa es que hay que consumirlos de una manera un poco inteligente, reduciendo su porción y disminuyendo su frecuencia, básicamente. Eso es lo importante. En la mayoría, como todo en la vida, siempre suelen los problemas derivar del exceso. No de algo ocasional, sino del exceso, del continuismo, de la dosis, de la cantidad de alimento que consumamos. No están las grasas saturadas, es decir, los fritos, las comidas rápidas, por ejemplo, que son ricas en grasas saturadas. No es que esté mal consumirlas, pero entre más las consumamos y si las hacemos parte de nuestros hábitos, parte de nuestra dieta, pues vamos a sentir más dolor. Las carnes procesadas, los jamones, las salchichas, los chorizos, nuevamente les digo, no es que no lo podamos consumir, al contrario, porque esas carnes a mí particularmente me encantan, son muy ricas, pero hay que reconocer la cantidad exacta de lo que necesitamos consumir. Los alimentos con glutamato monosódico, que es un aditivo alimentario. El problema de este aditivo es que está en la mayoría de alimentos procesados que consumimos en la actualidad, porque realza los sabores naturales que tienen los alimentos. Entonces, cuando uno se come un paquete de papas, de estas que venden en las tiendas, en los supermercados, pues todas ellas en general contienen este aditivo alimentario porque realza el sabor, hace que sepa más. Y es bien curioso porque le agregamos a los alimentos que ya tienen su sabor natural un aditivo para que le dé más sabor, para que sepa más, más a lo que ya sabe. Pero así lo estamos haciendo. Entonces realza los sabores, está en muchísimos alimentos procesados. Entonces entre más poquitos consumamos de este tipo de alimentos, mejor. Las carnes rojas las ponemos en interrogación porque depende de la enfermedad y depende de la sensibilidad de la persona. En principio sabemos que las personas con gota no deberían consumir carnes rojas porque van a producir dolor, pero hay otras personas sin que padezcan esta enfermedad que tienen una gran sensibilidad a las carnes rojas e incluso porciones muy pequeñas les facilitan a ellos el desarrollo del dolor. Y está, por supuesto, también el azúcar refinada, que facilita la oxidación de los tejidos, su degeneración, es decir, con el tiempo el consumo de azúcar refinada va a producir una mayor cantidad, una mayor intensidad del dolor crónico. Y hay otros alimentos, al contrario, que nos van a contribuir a reducir la intensidad del dolor. Los pescados de mar, el chocolate, los aceites vegetales como el aceite de oliva y de ajonjolí, la miel de abejas, la naranja, las cerezas, la piña, frutas que reducen la intensidad del dolor y dos aditivos alimentarios naturales. No estamos tan acostumbrados en nuestra región a consumirlos, pero en la medida en la que uno pueda ir introduciéndolos en la dieta mejor, que son la cúrcuma y el jengibre.
Como les digo, no estamos muy acostumbrados nosotros a cocinar nuestros alimentos con ellos. Pero entonces hay personas, por ejemplo, que dicen, pues yo me tomo un té de jengibre todos los días y está fantástico, está introduciéndolo dentro de su dieta. Igual hay personas a veces que combinan entonces el jengibre con la cúrcuma, que está genial y va a permitir también empezar a modificar desde los alimentos esa intensidad del dolor. Y nuevamente, esto no es que funcione como una pastilla, que uno diga, oiga, me está doliendo mucho, voy a tomarme una porción de jengibre y se me quita absolutamente el dolor. No, es una cosa que debemos hacer continua en el tiempo, al menos la mitad de los días de una semana consumir este tipo de alimentos en la medida de lo posible, que van a contribuir a reducir la intensidad del dolor. Y ya vimos que las emociones son supremamente importantes en términos del entendimiento del dolor y en términos de su intensidad. Y cosas como aceptar la enfermedad que se padece es supremamente importante. Hay que aceptar la enfermedad que nos tocó. No la queríamos, por supuesto, porque la mayoría de las personas de hecho quisiéramos estar sanas durante toda la vida. Pero en medio de eso malo que pasa y que probablemente sea inevitable, pues hay que aprovecharla como un camino a ser mejores personas, a ser personas que trabajemos por el bien de otros, a ser personas que trabajemos por el bien de nosotros mismos. Hay que aprovecharla como un camino que nos permita ser mejores cada vez. Y hay que intentar pensar más en lo positivo que en lo negativo. Cuando uno tiene un dolor, pues uno podría maldecir, uno podría lamentarse, uno podría sentirse lástima de uno mismo e intentar que otros la sientan, pero es mejor sacarle el lado bueno a ese dolor. Obviamente no es fácil, obviamente no es que siempre se pueda, pero entre más momentos de tiempo que pasemos con el dolor y logremos pensar en positivo, será mejor para todos. Y eso contribuirá a reducir la intensidad del dolor. Hay que ocupar el tiempo también. Si no hacemos nada y al contrario, solo pensamos de manera constante en el dolor, pues también sentiremos más dolor. Hay que buscar un pasatiempo, actividades de juego, jugar cartas, jugar parques, jugar ajedrez, cualquier actividad que nos permita reducir ese pensamiento constante en el dolor, mejor. De hecho, muchas personas cuando están ocupadas no sienten el dolor. Sienten más el dolor cuando ya están relajados, tranquilos, incluso descansando en su cama. Es lo que pasa con la artrosis. La artrosis al principio suele presentarse con un dolor de mayor intensidad en las noches, básicamente porque hemos dejado de estar ocupados y eso facilita esa percepción del dolor. Entonces, ocupar el tiempo nos va a ayudar a reducir esa percepción del dolor que tenemos. Y hay que buscar también actividades de relajación que existen múltiples. Hay personas, por ejemplo, que escuchan música, hay personas que les gusta leer, personas que salen a caminar un poco, que meditan, que hacen yoga. Hay que buscar esos espacios de relajación en nuestro cuerpo. Y hay que intentar organizar rutinas que introduzcan a lo largo del día este tipo de actividades. Entonces yo me levanto y medito, o yo me levanto y oro, o yo me levanto y leo un poco, o salgo y camino un rato, y luego a mediodía entonces escucho música y finalmente en la noche nuevamente vuelvo y leo o hago alguna de estas otras actividades. Eso nos va a permitir también un manejo emocional adecuado para disminuir el impacto de estos factores emocionales en el dolor. Hay que intentar también, nuevamente no es fácil, evitar estas recriminaciones sobre el pasado. Como las emociones tienen un factor importante en el dolor, estar pensando en cosas, incluso a veces muy antiguas, ya no tiene sentido. Sencillamente porque solo van a producir más dolor y ya lo que pasó, pasó. Generalmente, lo que ocurrió no podría modificarse. Y si se puede modificar, pues no debe ser un motivo de preocupación porque entonces lo que hay que hacer es modificar ese evento que ya ocurrió. Y por supuesto también intentar evitar estas personas tóxicas que son las que siempre ven todo lo malo, las que critican todo
y las que tienen una forma de abordaje hacia otras de una manera negativa. Y hay que evitarla porque estas son las que van a estar de manera constante. Oiga, sí, a usted cómo le duele a pesar de todo lo que ha hecho. Uy, usted todavía quejándose de eso en vez de ir a hacer algo por su cuerpo, hacer algo por usted. Estas personas tóxicas que todo lo ven malo deben evitarse. Muchas veces pues son miembros de la familia y obviamente pues no pueden alejarse del todo, pero entre menos tiempo se esté expuesto a ellas, mejor. Porque de todas maneras van a producir un efecto sobre nuestro funcionamiento, sobre la forma en la cual actuamos y van a producir al final entonces más dolor también. Y este es un mensaje para la familia, amigos, de personas que padecen dolor crónico. Y lo primero es, hay que buscar ser un apoyo, no una carga. Hay que evitar la recriminación, que es muy frecuente, sobre todo en enfermedades que han estado establecidas durante mucho tiempo. Llegan momentos en los cuales entonces el familiar se cansa de ayudar, el familiar se aburre de estar aguantándose, entre comillas, los quejidos de la persona que tiene el dolor. Y llega momentos en los cuales entonces se recrimina, pero es que usted siempre se queja por el dolor. En la mayoría de los casos, de hecho, nadie quisiera tener el dolor. Entonces, como familia, como personas de apoyo, como amigos, debemos evitar ese tipo de mensajes que de hecho pueden producir un efecto emocional muy grande en las personas. Y esto hay que buscarlo, entre otras, por una sencilla razón. Y es que lo más probable es que si todos vivimos lo suficiente, en algún momento es posible que nos dé una enfermedad que curse con dolor crónico. ¿Y qué esperaríamos nosotros de las personas que nos rodean? Por supuesto, apoyo y que no nos estén recriminando, que entiendan nuestro dolor. Tal vez es lo mejor que podemos hacer, familia y amigos de personas que padecen dolor crónico, es intentar entender ese dolor que tiene. Como ya habíamos dicho, pues no podemos entender ni experimentar el mismo dolor que ellos tienen, pero podemos saber que es un dolor que está presente todo el día muchas veces y que limita sus actividades. Como cuando uno se levanta con una gripa, que quisiera no levantarse nunca de la cama. Así mismo puede ocurrir con las personas con dolor crónico. Y por ese motivo, recriminaciones exageradas no tienen de hecho sentido. El sueño es súper importante. Cuando no dormimos bien, sentimos más dolor. Cuando no dormimos bien, de hecho, también entonces tenemos más ansiedad o más depresión. Hay que dormir bien para tener todo nuestro cuerpo ajustado a sus necesidades, a su funcionamiento natural. No siempre es fácil dormir bien, y esto pasa igual que con el manejo del dolor. Es un proceso paulatino. No es que si uno dice vamos a reducir la cantidad de luz en la habitación para dormir mejor, inmediatamente se vaya a dormir, no. Esto es un proceso que toma bastante tiempo, de hecho, porque hay que enseñarle nuevamente al cuerpo el horario de sueño. Reducir la luz, apagar equipos electrónicos en la habitación, tener, por supuesto, un ambiente cómodo. Si uno se tirara a dormir en el piso, pues tiene que estar muy cansado para dormir fácil. La actividad física realizada durante el día facilita también la sensación de sueño, obviamente por el cansancio. Y lo que sí hay que tener siempre es un horario definido para dormir. Cambiar de horario, unos días acostarse a las 7, otros días a las 11 de la noche, otros días a las 2 de la mañana, no funciona bastante bien. Al contrario, dificulta luego entonces el momento de dormir. Y en ese particular hay un producto natural que nos contribuye al establecimiento, a la inducción del sueño, que es el Motivex. 20-40 gotas, una hora antes del momento de sueño. Yo me acuesto a las 9, pues me la tomo a las 8 de la noche. Si yo me acuesto a las 10 de la noche, pues me la tomo a las 9 de la noche. Es un producto que facilita la inducción del sueño. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que induce un sueño de calidad. Muchos medicamentos que utilizamos desde el punto de vista farmacológico para el tratamiento del insomnio, es decir, de las dificultades del sueño,
hacen que la persona se duerma, pero el sueño es de mala calidad. Es decir, al levantarse al día siguiente, la sensación de no haber dormido es la misma, a pesar de haberse dormido antes. Esta es una de las ventajas de este producto. Y lograr un sueño de calidad es también importante porque nos va a permitir reducir estos efectos negativos del estrés. Un sueño de calidad hace que tengamos una menor reactividad al estrés. Las personas que no duermen bien, de hecho, también siempre están como hiperestresadas, hiperactivas, muy cansadas, muy molestas, como resultado precisamente de que se perdió esta etapa del sueño muy importante, ¿no? No olvidemos, y sobre todo en las personas con dolor crónico a veces suelen menospreciar el efecto del sueño. Y entonces dicen, no, pues yo lo que necesito es algo que me tome y me quite ese dolor y ya. No hay que olvidar el efecto del sueño sobre el dolor. La actividad física también, indispensable para tener un estado de salud adecuado, indispensable para tener un sueño reparador, indispensable para poder movernos, para hacer todas nuestras actividades. Hay que intentar realizar la actividad física 3 a 4 días por semana, al menos 20 minutos cada día. Bastante tiempo, por supuesto. Si uno pudiera hacerlo todos los 7 días de la semana, pues mejor. 20 minutos al día al menos. Si por las condiciones físicas y por las condiciones laborales, por el sitio donde uno trabaja, va a hacer más entrenamiento, más actividad física, pues mejor. Va a ser mejor para el cuerpo. Hay que buscar hacer estiramientos al inicio y al final de la actividad y hay que incrementar de manera progresiva su intensidad, porque el cuerpo se acostumbra al ejercicio que hacemos. Entonces puede que al principio 20 minutos de caminar o de trotar fueran muy buenos, pero con el paso del tiempo ya no lo van a hacer tantos. Luego, es posible que en algún momento entonces tengamos que empezar a incrementar el tiempo, incrementar su intensidad un poquito nuevamente de acuerdo a lo que se pueda, porque si duele, no hay que hacer el ejercicio. Aquí unas imágenes que muestran una forma fácil de hacer estiramiento antes de empezar la actividad física. Y estos estiramientos son muy buenos porque nos permiten evitar las retracciones en nuestros grupos musculares, que incluso muchas veces limitan nuestra flexibilidad y nuestro arco de movimiento articular. Cuando uno no se estira, entonces intenta llevar las manos hacia el piso de una manera erguida, inclinando la columna lumbar y no es capaz de llegar allá, no alcanza uno a los pies. Perdemos flexibilidad, perdemos movilidad y también van a producir entonces mayor impacto, mayor carga sobre las diferentes articulaciones del cuerpo. Casi que todos desde el momento de levantarnos, porque hacemos actividad física, bien sea con nuestras labores, bien sea que uno se levante a hacer el desayuno, pues estamos haciendo una actividad física. Uno debería levantarse primero y después de su rutina habitual, hacer algo de estiramiento para prepararse a esa actividad. No olvidemos que el trabajo de la casa también de hecho es un trabajo y suele ser un trabajo con una carga física muy intensa, a pesar de que a veces se piense que no, es un trabajo muy, muy fuerte, muy intenso. Si presentamos dolor al momento de la actividad física, pues hay que evitarlo. Si estamos jugando fútbol y aparece un dolor en la rodilla, pues hay que parar de jugar fútbol en ese momento y evaluar si se trata o no de una lesión. Si seguimos haciendo la actividad con el dolor, pues vamos a producir más lesión. Vamos a tener más enfermedad al final. A través de la actividad física también debemos buscar trabajos específicos, esto especialmente en personas que padecen artrosis, por ejemplo, afectaciones articulares, buscar fortalecer esos grupos musculares relacionados con esta enfermedad que está apareciendo con dolor. Y hay que hacerlo con ropa cómoda, uno no puede ir de corbata y de traje a trotar, por ejemplo, sería muy incómodo e incluso
Si no se utiliza el calzado adecuado, entonces pueden aparecer lesiones, no solamente en los pies, también en las rodillas, también en las caderas, que van a afectar de manera significativa nuestro funcionamiento y pueden facilitar el desarrollo de patologías severas. Ese tal vez es el mal de la persona que nunca hace ejercicio y de pronto le da por salir y hace el ejercicio en una superficie inadecuada o con el calzado que no era el adecuado o con una ropa incómoda y entonces se lesiona algún músculo, se lesiona algún cartílago, menisco, se lesiona algún hueso. El manejo convencional del dolor crónico, como muchos de ustedes si ya lo padecen, pues incluye diferentes aspectos de analgésicos, de terapia física, de infiltraciones, de bloqueos, incluso de quemar el nervio que produce el dolor, especialmente en los casos de dolores crónicos derivados de hernias discales, por ejemplo. Ese es el manejo convencional. El beneficio no siempre es claro. En los momentos agudos es más claro, pero con el tiempo va perdiendo cierta eficacia. Depende también de la enfermedad que produzca, del resultado final del tratamiento. Pero lo cierto es que a pesar de la existencia de este tipo de tratamientos, no siempre funcionan bien. A veces funcionan, de hecho, de una manera regular. A veces incluso hay personas que se realizan bloqueos, que son procedimientos que se hacen para evitar el dolor, que no funcionan ni siquiera durante una hora. Se hace el bloqueo y el dolor sigue exactamente igual. Y es esperable, es decir, en medio de todo el dolor crónico es tan complejo que pensar que un solo bloqueo, que una sola intervención va a suprimirlo del todo, es imposible. Siempre vamos a necesitar de la ayuda de otro tipo de tratamientos, de modificaciones en el estilo de vida, por actividad física, por sueño, por manejo emocional, por consumo de alimentos. Todos estos son factores siempre muy importantes que nos van a permitir el control efectivo del dolor crónico. Dentro del manejo no convencional, entonces está la acupuntura, que tal vez es la más conocida por todos, la terapia neural, que es con inyecciones, la quiropraxia, osteopatía, a través de la manipulación de nuestro cuerpo y buscar su alineamiento, y también del uso de los productos de la abeja, de lo cual vamos a hablar a continuación. El manejo ideal, como les había dicho, debe combinar, de hecho, todo esto. Medicamentos analgésicos si son necesarios, procedimientos si son necesarios, terapia física, manejo emocional, modificaciones del estilo de vida, productos de la colmena. El uso de todos ellos, por supuesto, varía de acuerdo a la enfermedad de base que produzca el dolor crónico, pero permite un mejor abordaje de este dolor, un mejor control del mismo. Con la apiterapia que buscamos en los casos de dolor crónico. Buscamos reducir la intensidad del dolor, pero también su frecuencia. Frecuencia e intensidad del dolor. Y buscamos también, por supuesto, el control de la enfermedad de base. Si ésta se ha identificado, si no, pues digamos que estará en veremos el asunto del control de la enfermedad de base, pero en general todas las enfermedades que cursan con dolor crónico tienen una enfermedad de base ya plenamente identificada que también explica en parte el desarrollo de este dolor. Productos fitoterapéuticos útiles para el manejo del dolor crónico. El alpagofito, que es el que mostramos ahí en la imagen de esta diapositiva, así en la planta. También tenemos el ají, especialmente tópico, que nos ayudan a reducir la intensidad del dolor. Por eso solemos indicar el flexamidol, una tableta, cada 12 a 24 horas, es decir, una vez o 2 veces al día, de acuerdo al perfil del dolor que tenga la persona. Un resumen muy fácil de los mecanismos a través de los cuales actúan los diferentes productos de la abeja. Para el dolor, productos con veneno de abejas. Pero también vimos que la inflamación es muy importante en estos casos de dolor crónico.
Para eso tenemos el propóleo y el veneno de la abeja. Y sabemos también que la degeneración de los tejidos es un factor que va a producir dolor sostenido en el tiempo, dolor crónico. Alega real, pan de abejas, miel de abejas. El veneno de abejas tiene 3 efectos supremamente importantes. Activa los sistemas analgésicos propios de nuestro cuerpo, porque los tenemos. Cuando hacemos la aplicación o cuando tomamos el veneno de la abeja o cuando lo aplicamos a través de la piel, activa estos sistemas que reducen el dolor. Y contribuye también a modular la memoria del dolor. No es fácil modular la memoria del dolor, pero facilita que ésta se vaya eliminando. Y reduce la liberación de estos agentes químicos que produce nuestro cuerpo de manera natural y que están relacionados con la presentación de dolor e inflamación. El veneno de la abeja puede consumirse por vía oral, por vía tópica o también inyectable. A veces hay que combinar los tres. A veces utilizamos solo una de ellas. A veces utilizamos 2 de ellas. Eso ya depende de la enfermedad y del perfil de este dolor que padezca uno. Y del momento, del tiempo de tratamiento. Incluso una persona que lleva el tratamiento a largo plazo, en algunos momentos ha recibido los 3, en otro momento los 2 y en algunos momentos solo recibe uno. Depende del momento de manejo de su condición, de su enfermedad en el cual se encuentre. El propóleo, que actúa mediante la modificación de la inflamación y de la oxidación de los tejidos. Es decir, tiene un efecto muy importante también sobre la degeneración de los tejidos. Consumimos en este caso la picorina, 20 a 40 gotas, varía de acuerdo a la enfermedad, generalmente diluidas en agua, porque producen mucho dolor al momento del consumo si se toman de manera directa. La jalea real, que permite activar las células madre propias de nuestro cuerpo para evitar también la muerte prematura de las células, es decir, evita el avance degenerativo de la mayoría de enfermedades que hay en nuestro cuerpo. La degeneración del cuerpo produce más dolor. Consumimos en estos casos la melitónica, media cucharada cada día. El pan de abejas, que nos ayuda a limpiar el organismo, a activar la producción de tejidos en nuestro cuerpo. Limpiar el organismo, activar la producción de tejidos, es decir, es un producto muy útil para evitar el avance degenerativo de estas enfermedades que cursan con dolor crónico. Tomamos en estos casos el Melitoxi, 10 centímetros cúbicos, cada día durante 10 días. ¿Cada cuánto hay que repetirlo? Generalmente nos preguntan, más o menos cada 1 a 2 años. Eso sí ya depende también del estilo de vida que uno lleve. La miel de abejas, que contribuye a la reducción de la producción de mediadores de la inflamación, reduce y mitiga los efectos de los daños tisulares producidos por diferentes efectos, no solo de la inflamación, sino también de los radicales libres que están en el ambiente, de la contaminación medioambiental. Debemos tener en cuenta que las mieles no todas son iguales, cambian en su sabor, en su color, en su textura, y en todas las mieles puede presentarse el fenómeno de cristalización, que generalmente es asociado a una miel falsa, pero todo lo contrario. Todas las mieles puras se cristalizan. ¿En qué tanto tiempo? Eso varía de diferentes factores, entre otras, pues del sitio donde se recolectó, por supuesto,
también de la temperatura, de si se ha transportado o no. Las mieles se cristalizan o se apanelan, como otras personas la mencionan, o se azucaran también se menciona. Es básicamente el paso de cambio de una miel que está en estado líquido a un estado sólido porque ha perdido agua. Y entonces se vuelve más como una masita. Sigue siendo la misma miel y sigue conservando sus propiedades terapéuticas. La miel de abejas, entonces, respecto al dolor crónico, mejora la producción de mediadores de la inflamación y mitiga el daño en los tejidos. Solemos consumir la miel de café una cucharada cada día. Vamos a dejar aquí un minuto este resumen de los diferentes productos de la abeja que son útiles para el manejo del dolor crónico. No olvidemos, mejorar la calidad del sueño, mejorar nuestro estado emocional, tener una alimentación saludable, productos para el control del dolor, productos para el control de los procesos inflamatorios y oxidativos en el cuerpo, limpiar el organismo, controlar la degeneración de los tejidos. Todos estos son factores indispensables para el control del dolor. Los asistentes, como siempre, tienen todos un descuento especial. En este caso, válido hasta el 5 de marzo. Pueden solicitar sus productos si los desean a través de nuestro WhatsApp, el 321-217-7424. También tenemos nuestro servicio de teleconsulta gratuita. Nuevamente nos escriben a través de nuestro WhatsApp. Con mucho gusto se hará la agendación de esta cita para la valoración, si lo desean. Invitados todos, por supuesto, a nuestra próxima conferencia. Y vea que es sobre un tema de estos que tratamos hoy, la inflamación crónica. Ya hablamos de dolor y hablamos de que la inflamación sostenida en el tiempo va a facilitar el desarrollo de dolor crónico. Vamos a hablar en esta próxima charla sobre esta inflamación sostenida en el tiempo y los efectos que produce en el cuerpo. Ya conocemos uno de ellos, que es el dolor. Ya muchos de ustedes estarán pensando, oiga, también la inflamación crónica va a producir más degeneración de los tejidos. Sí, es posible que pase. Esos temas derivados de estas inflamaciones crónicas, bien sea plenamente identificables, como la persona que tiene artritis y se le inflama muchísimo la articulación, o bien sea como una persona que no nota esta inflamación sostenida en el tiempo, eh, también percibirá los efectos negativos de este proceso. Tema muy importante para el entendimiento no solamente de las enfermedades crónicas y degenerativas, sino también para el entendimiento de nuestro cuerpo y por qué pueden aparecer o no algunos síntomas. Muchas gracias a todos. Vamos a responder las preguntas que nos han dejado aquí a través de la plataforma. Y si no, si tienen después alguna pregunta, duda, inquietud, las pueden mandar a través de nuestro WhatsApp, el 321-217-7424. Con mucho gusto las responderemos. Bueno, por aquí
La señora Claudia Milena nos pregunta, tengo artrosis en rodillas, columna, ¿cómo puedo prevenir que avance tan ligero y tan rápido? Que es un problema, de hecho, bastante complejo. Es muy común, de hecho, cuando uno tiene diagnóstico de artrosis en una articulación, lo más probable es que ya tengamos en al menos otras dos o más. Es muy común que tengamos asociación de alteraciones entre la artrosis de rodillas y otro tipo de afectaciones en el cuerpo. ¿Qué hay que hacer para prevenir que avance tan ligero, tan rápido? Alimentación adecuada, manejo emocional, actividad física. En el caso particular, y teniendo en cuenta que hay una artrosis de rodilla identificada, pues hay que evitar actividades físicas que impliquen saltos, golpes, traumatismos directos sobre la rodilla de manera constante. Y además de eso, el uso de productos, por ejemplo, como el veneno de la abeja tomado, la jalea real, la miel de abejas, van a contribuir a disminuir de manera progresiva esa velocidad con la cual se produce el desgaste articular en el cuerpo. Van a ayudar también, por supuesto, al control del dolor, pero van a ayudar a que se reduzca de manera progresiva esa velocidad de progresión de la enfermedad. Tomo colágeno hidrolizado. Esto me ayuda a frenar la artrosis y es posible que ayude, que tanto no sabemos exactamente. Nuevamente debemos tener en cuenta que, al igual que el dolor crónico, este tipo de condiciones, este tipo de enfermedades, requieren un manejo integral de diferentes factores distintos de alimentación, de actividad física, de higiene del sueño, de uso de otro tipo de productos como este, como el Helicart, como el colágeno hidrolizado. Está perfecto. A veces hay personas que les va muy bien, otras personas que no tanto, pero debemos tener en cuenta que en términos generales, eh, una sola cosa no es la solución a todo. Hay que hacer una combinación de los diferentes factores para que logremos el mejor efecto terapéutico. La señora Adriana nos pregunta, bueno, que es una pregunta bastante válida. ¿La grabación me la pueden facilitar? Sí, de hecho, esta se va a subir a YouTube. Apenas la tengamos, enviaremos esta grabación que hicimos el día de hoy para que la puedan ver. Y nos pregunta, estoy gestionando una cita para mi hermana por movimientos anormales que empezó con un dolor de cabeza. Sí, perfecto. Como les decíamos al final de la charla, con mucho gusto podemos hacer la atención de teleconsulta o también si se encuentran en la ciudad de Bogotá, podemos hacer una atención presencial. Están las dos formas. Si están en Bogotá, hacemos la atención presencial. Si están fuera de ella, hacemos la atención a través de teleconsulta. Pero seguramente será muy útil para ella eh, la consulta que realicemos y los tratamientos que indiquemos. Sergio nos pregunta, ¿algún manejo específico para el dolor por tendinitis generado por algún movimiento repetitivo de origen laboral? Listo. Sergio, en estos casos, por ejemplo, estos dolores generados por movimientos repetitivos tienen un gran componente que es de inflamación. Estar moviendo todos los días, por ejemplo, los dedos digitando, estar cargando cosas, estar haciendo cualquier cosa que implique que una parte del cuerpo se mueva de manera constante, produce más inflamación. En estos casos, entonces, por ejemplo, nosotros consumimos más productos de la abeja que tienen efecto antiinflamatorio y de todas maneras sería bueno buscar la forma de evaluar de manera directa cuál es la sobrecarga que produce esa actividad laboral en particular y de qué manera se puede mitigar. A veces cosas tan simples como cambiar la silla, como utilizar una ortesis, es decir, como estos guantes que a veces se utilizan durante el trabajo, reducen la carga articular. La señora Zaira nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo que se debe tener para dormir en la noche? Y además se debe hacer siesta después del mediodía. Listo, una pregunta supremamente interesante.
El tiempo total varía. En promedio, es decir, para muchas personas, 8 horas son suficientes. Hay personas que duermen 6 horas y están bien. Hay personas que duermen 10 y están bien. Es decir, tenemos un rango entre 6 y 10 horas. Uno debe aprender a identificar en su propio cuerpo qué tanto debemos dormir. Y uno se va dando cuenta porque tiene días en los cuales, por ejemplo, usted duerme 4 horas y se levanta cansado, y de pronto otro día durmió 8 horas y se levanta bastante bien. Y con base en eso uno podría, bueno, necesito dormir 8 horas entonces para sentirme bien. Habrá otra persona que dice, yo duermo 6 y me levanto genial, me acuesto a las 12, me levanto a las 6 y estoy perfecto. No siempre es fácil, ¿no? Entre otras porque hay personas que también que pueden pensar o intentar autosugestionarse diciendo, pues yo duermo muy poco y entonces estoy súper bien. Eso tampoco es así. Es a través del entendimiento del cuerpo que uno puede saberlo, pero en términos generales, 8 horas suele ser un tiempo suficiente para dormir bastante bien. 8 horas. Y la siesta, evidentemente también se recomiendan siestas de hasta 20 minutos. Más allá de eso, pueden afectar el sueño de la noche y de hecho pueden alterar la calidad del sueño que uno tenga. Entonces, si hacemos siesta, después del mediodía, intentar que sean de 20 minutos. Siestas más largas van a afectar el sueño. Si uno hiciera una siesta muy larga de unas 2 o 3 horas en la tarde, pues va a tener problemas para conciliar el sueño en la noche. No siempre es necesario hacer tampoco la siesta. Eso ya depende de cómo vayamos interpretando también nuestro cuerpo, ¿no? Porque si hacemos una actividad muy intensa, pues seguramente necesitaremos también dormir un poquito más. Es apenas natural también que eso pase. Si tenemos un trabajo físico muy intenso, es posible que requiramos dormir un poquito más durante el día, aunque las siestas en términos generales, 20, 30 minutos y no más, porque luego van a afectar el sueño. Luis Hernández nos pregunta, quisiera saber si las gotas para el sueño no me producen somnolencia durante el día. No, de hecho, una de las ventajas de esas gotas es que no suelen producirla. Sobre todo las dosis habituales, no tienen por qué producir ese efecto secundario, que sí es un efecto secundario bastante frecuente en los medicamentos habituales que empleamos para el control del sueño. Hablamos de los medicamentos farmacológicos, ¿no? Entonces, estas pastillas para dormir, sí, claro, a dosis habituales suelen producir en muchas personas afectaciones negativas de su calidad del sueño. Y luego entonces producen somnolencia todo el día y afectan las actividades naturales que deberían realizarse. La señora Guadalupe nos pregunta, tengo dolor en la columna y me afecta la pierna y el brazo izquierdo con un dolor crónico en empeine. Bueno, en estos casos, por ejemplo, siempre es conveniente eh, revisar exactamente la causa del dolor. Si es un dolor derivado de la articulación o, dado que está en la columna, si tenemos una afectación de los nervios que salen a lo largo de la columna y tenemos una neuropatía además. Si quiere Guadalupe, nos envía a través del WhatsApp si tiene de pronto el resultado de la resonancia magnética o los resultados de la electromiografía para tener un mejor abordaje sobre el caso particular. Y David nos pregunta, ¿existe un producto de la abeja para diluir tapones de cera en el oído? Pues digamos que básicamente uno podría utilizar la cera líquida, la cera de la abeja líquida, también incluso una combinación entre cera y extracto de propóleo para diluir estos tapones de cera. Los tapones de cera no suelen producir dolor crónico, pero sí podrían afectar la capacidad de audición de las personas. O podemos usar una combinación de estos productos. Muchas gracias a todos. No olviden, si tienen alguna pregunta, nos escriben al WhatsApp o al correo electrónico, desde el cual pues, ya hemos estado en contacto porque precisamente a través de esos canales se inscribieron. Entonces, cualquier duda, pregunta que tú que les surja después, con mucho gusto nos las mandan y las responderemos. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Que tengan todos un muy buen día.